Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio distinto, a una entrevista muy especial y diferente, porque tenemos el gusto de tener entre nosotros a Francisco Santos. Pacho, ya me dijiste Pacho, que te podía llamar Pacho. Sí. Pues todo el mundo me dice Pacho, entonces. Pues entonces yo también. Pacho Santos fue vicepresidente de Colombia hace ya algunos años, luego ha sido embajador en Estados Unidos y ahora te dedicas a consultoría, ¿no? Colaboras con un par de consultoras y tenemos hoy a Pacho, aprovechando que está en Madrid, para comentar algunas cosas que están ocurriendo en Colombia y que consideramos que son importantes, no solo para Colombia, que evidentemente no, para toda Iberoamérica y por supuesto para los vecinos del otro lado del Atlántico, porque ayudan a entender muchas de las cosas que están pasando actualmente. Bueno, lo primero de todo, Pacho, millones de gracias por hacernos este gran favor. Ni más faltaba, y te cuento una cosa que hago. Estoy haciendo seminarios por toda América Latina sobre China, Rusia e Irán en América Latina, porque es importante que entendamos el nuevo mundo, lo que hacen cada uno de esos países, desde México hasta Argentina, de una manera distinta. Y si bien hoy Rusia está distraído con Ucrania, Irán está en el lío, Hezbollah está muy metido en muchos países de la región. Rusia tiene una cantidad de agentes y con poquísima plata maneja todo eso que saben manejar ellos de influir, y ni hablar de China. China sí es, digamos, es el gran poder hoy en América Latina, disputándole cada centímetro a Estados Unidos y siendo un riesgo para la región y un riesgo para mi país. Bueno, pues te voy a estirar de ahí, y parece bien empezamos hablando desde China, porque realmente el acercamiento, ¿no?, entre China y Colombia está siendo muy fuerte, especialmente desde la llegada de Gustavo Petro al poder, y además recientemente pues, hemos conocido de la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se acaba de confirmar su adhesión al Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no? En 2023 ya se catalogó la cooperación entre ambos países como asociación estratégica, con lo cual no es claro hacia dónde va esa relación. Da un poco la sensación que, a diferencia de otros países, como pueda ser México o Chile, ¿no?, que quizá han tenido, digamos, una estrategia hacia China como más planificada, un poco el caso de Colombia ha sido como más reciente y más reactivo. No sé si eso es, digamos, un análisis que harías. Una parte sí, aunque yo no diría que lo de Chile y México ha sido planeado. Al contrario, ha sido tan en México quería haber dicho Brasil. Perdón. Pero lo de Brasil peor. El poder de Brasil, de China en Brasil es impresionante. Impresionante. El poder de China en Chile igual. Lo hicieron, digamos, de una manera un poco más estratégica, pero independientemente de cómo lo hayan hecho, hoy son un poder fáctico muy grande, primer socio comercial de Brasil, el segundo de Chile, pero pasaron de ser simplemente socios comerciales a tener mucho poder político, hasta el punto que el canciller brasilero de Bolsonaro, que se oponía a las vacunas de Brasil, lo sacaron. Las vacunas chinas lo sacó China. De ese nivel es el poder. Entonces, eso es lo que estamos contando, y Colombia pues ha llegado, digamos, de últimas a eso. Colombia todavía no es China es su segundo socio comercial, pero ha entrado de una manera muy importante con negocios. Tiene una concesión de una vía donde hay actos de corrupción, etcétera, que yo mismo he develado. Eso les hizo cambiar el comportamiento, se dieron cuenta y creo que es lo importante de esta discusión sobre China, hay que tener los ojos encima y contar lo que están haciendo para que ellos entiendan que se tienen que someter a nuestras reglas y no nosotros a las de ellas. Tienen un negocio donde yo creo que hubo muchos elementos de corrupción en una hidroeléctrica, con el anterior alcalde de Medellín, pero esta última fase sí es muy reactiva. Yo creo que ante la hostilidad y ante un momento muy difícil de Petro con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar ahí? Yo creo que no mucho, porque los BRICS son un club, pero un club de té.
tiene un impacto, pero no ponen nada sobre la mesa. No hay. O sea, China ya no tiene la plata que tenía antes. China es mucho más cuidadoso con la plata que lo que fue antes. Entonces no es, digamos, sí tiene un prestigio ideológico y político, pero no sirve de nada. Lo mismo pasa con la ruta de la seda, donde Colombia también se adhiere. Pero una cosa era eso hace 20 años y otra es hoy. Hoy es casi que un símbolo, pero es un mal símbolo que muestra que Petro quiere ir hacia allá, tiene esa misión, al costo que sea, y no le importan las relaciones con Estados Unidos, nuestro primer socio comercial y nuestro socio más importante, que entre otras pues, fue fundamental en todo el desarrollo de la estrategia de seguridad que evitó que Colombia fuera un Estado fallido en el gobierno en el que yo estuve con Álvaro Uribe. Como embajador, ¿no? En los años que has estado en Estados Unidos, ¿cuál ha sido la sensación que has percibido que había entre los funcionarios estadounidenses y no solo, ¿no? También, digamos, organizaciones de la sociedad civil y demás hacia este acercamiento entre Colombia y China? Pues mira, antes de eso, déjame te cuento, cuando yo fui embajador, yo llegué con la misma visión de China que tiene todo el mundo. Uy, qué maravilla, negocios, ¿no? Y empiezo de embajador en ese epicentro de información que es Washington, y empiezo a darme cuenta de todos los problemas que tienen los distintos países con la inversión china. Lo mismo me pasa con Rusia y con Irán, y empiezo uno a mirar y dice uno, uy, qué panorama tan complejo, ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no lo estamos estudiando? ¿Por qué nadie está hablando de esto? Y Estados Unidos, la verdad, solo hasta el último año de Obama, y empieza Trump, el primer Trump 1, es que empiezan a decir, ojo con China. Pero había mucha información de muchas organizaciones, think tanks, que ya estaban viendo el tema de corrupción en Argentina, el tema de corrupción en Ecuador, el tema de la trampa de la deuda en Ecuador y en Venezuela, en fin, todos los enredos. Y yo empiezo a investigar y empiezo a decir, uy, esto hay que mirarlo con mucho detalle. Es más, cuando yo fui embajador, hice seminarios con todos los otros embajadores de América Latina y expertos gringos en China, en Rusia, en Irán, unos por aparte, para decirles, necesitamos que esto se vuelva parte del debate público. Hoy ya la gente está empezando a hablar, pero no tanto. Yo creo que falta mucho más investigación. La academia está totalmente capturada por China en América Latina, totalmente capturada. Yo no conozco el primer académico, y he hablado con muchos, que tenga que ver con China, que no siga la línea de China. Nuestro primer académico independiente. Y eso es un trabajo que ellos han hecho durante los pasados 20, 25 años. Entonces, si estamos muy a la defensiva, yo creo que esto va a tener un impacto. Lo que pasa es que ya Estados Unidos desechó a Petro. El comunicado del Departamento de Estado es clarísimo. Dice, mire, Colombia sigue siendo, sin mencionar a Petro, sigue siendo un aliado estratégico fundamental en materia de seguridad, de estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces lo que están diciendo es, bueno, Petro ya se va, nuestra relación tiene que volverse a recuperar. Y creo que en ese momento el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones frente a temas como los BRICS y como la ruta de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, etcétera. Y creo que el próximo gobierno le va a tocar decir, no, muchas gracias. Y creo que toca diseñar nuevos mecanismos a través de los cuales miremos mucho mejor la inversión china en Colombia, que está creciendo, sobre todo en infraestructura. Te doy un ejemplo. En el caso del metro, la segunda línea de metro de Bogotá, eran 3 compañías las que quedaron, 3 chinas, y 2 de ellas eran la misma. Entonces le tocó al banco, no sé si fue el Banco Interamericano, el banco de decir, minutico, ustedes se tienen que salir. Así es que China opera. China no opera de manera transparente. China muchas veces en esas licitaciones lleva más abogados que ingenieros, igual que en las construcciones. China tiene un mecanismo de operar donde la corrupción es parte central de lo que hacen, y por eso estoy yo dedicado a mirar esto, para que le pongamos una lupa, porque China va a existir, pero pongámosle una lupa para que se acomoden a nuestras legislaciones y no a través de sobornos y a través de manipulación, que es como lo hacen, se salgan con la suya. ¿Cuál dirías, digamos, que es el ejemplo de América Latina
al que no debiera parecerse Colombia, o aquella avanzadilla, ¿no? que de alguna forma sirve como alerta temprana de, ojo, si no revisamos esto bien, ¿no? Si no tenemos esta lupa que tú estabas mencionando, podemos llegar a esto. Bueno, yo diría dos casos. Uno, la represa Codocodo Sinclair en Ecuador. Correa se las entrega. Dice, hágamela. Ellos dicen, listo, vale $700 millones. Listo, yo los pago. Finalmente costó 3.000. Problemas gravísimos ambientales. No resolvió el problema de energía. Le generó, fue parte de la trampa de la deuda, o sea, de 700 a 3.000, eso es mucha plata. Y el gobierno ecuatoriano lo ha recibido porque en el cuarto de máquinas está lleno de fisuras, o sea, en cualquier momento se desploma. Ellos le dicen a los chinos, oiga, por lo menos entrégueme el cuarto de máquinas y de turbina, todo eso bien. Los chinos dicen, no, eso se lo cobramos extra. Ese es un ejemplo de cómo la falta de supervisión, la falta de planeación, la falta de esa lupa les permite a ellos hacer lo que les dé la gana. Obvio, Correa era un hombre que mandaba como le daba la gana. Ahí no había ninguna institución de poder que le hiciera vigilancia. De todas maneras, así está en esa institución, la vigilancia la pueden ejercer organizaciones privadas, porque en nuestros países la libertad de expresión, la libertad de investigación todavía hay. Entonces, ese es uno de los casos. Y el segundo es Perú. En Perú, por ejemplo, los chinos son dueños de una parte importante de la energía y de los transmisores de energía. Y son dueños de una parte de los generadores, y eso está prohibido por ley. Y no les han dicho, oiga, usted tiene que vender uno o el otro. Ya están empezando a despertarse en el puerto de Chancay, que es un puerto gigante. Ellos no querían, los chinos no querían de ninguna manera que el Estado peruano ejerciera ningún control, porque ellos decían, nosotros somos una empresa privada, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Finalmente los peruanos dijeron, no, sí tiene que someterse a nuestra vigilancia. Pero ellos tienen la capacidad de moverse y tratar de evadir la ley con una facilidad, y en muchos casos generan presión, como en Chile. En Chile, Boric dice, no pueden haber empresas extranjeras, ni siquiera chinas, nada, en estos sectores que son estratégicos. Y China dice, esto es una actitud hostil, y empieza a amenazar con restringir las exportaciones de Chile, que son muy importantes, a China. Conclusión, tuvieron que reversar esa decisión. Ese es el nivel de presión que los países, eso ha pasado en Argentina, eso ha pasado en Brasil, eso ha pasado en Uruguay, eso ha pasado en todas partes, pero este es el ejemplo más claro de cómo ellos presionan y hacen reversar una política que, entre otras, es seria, es estratégica, porque los chilenos no hacen pendejadas, son muy serios, pero les hicieron reversar con ese chantaje. Eso es lo que no necesitamos que nos pase en América Latina, es lo que necesitamos advertir, es lo que necesitamos que los ciudadanos y los gobiernos y los políticos y los empresarios privados entiendan, que cuando hacen negocios con China, esto es lo que puede pasar, porque es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Y de qué herramientas dispone Colombia, digamos, para evitar este tipo de cosas? Con el gobierno actual, digamos. No, con el gobierno actual, olvídate, esto está perdido. El gobierno actual no va a hacer nada para ponerle ningún contrapeso a China. Olvídate. Yo creo que los chinos saben eso. Yo creo que los chinos tienen clarísimo que este hombre ya no tiene ningún impacto, entonces no se la van a jugar para decir, ay, mejor no molesto a Estados Unidos por Colombia. Yo creo que ellos dieron un paso, están listos a dar 2 o 3 pasos para atrás, porque entre otras ellos juegan a largo plazo, los chinos juegan a 10, 15, 20 años, saben que Colombia es la joya de la corona en América Latina por su relación con Estados Unidos. Entonces yo creo que no va a pasar nada distinto en este año, fuera de, ay, me sumé a esto, me sumé a lo otro, y los chinos no van a meter la mano en el fuego por alguien que ellos ya saben se va en un año, es bastante inefectivo y tiene un problema de popularidad y de mal manejo político. Entonces los chinos son mucho más inteligentes en ese sentido. Y la última cuestión que me gustaría plantear sobre este tema de China es, en general, no solo hablando sobre Colombia, si crees que los países iberoamericanos tienen, o sea, si existe una posibilidad real de tener una política, digamos, no alineada o de tratar de aprovechar aquellas inversiones que puedan venir de países
distintos, más allá de que nos gusten más o nos gusten menos, digamos, pero de una forma en la que uno no se rompa, digamos, dañen relaciones con otros países, con otros socios, como pueda ser Estados Unidos, y que, digamos, se respeten las reglas de juego. Pues mira, yo te digo, yo soy alineado con la democracia y la libertad. Tengo esa alineación y no voy a salir de ahí. Creo que es mejor esto que eso, absolutamente, entendiendo que la realidad del mundo es esto y aquello. Pero lo que tú dices sí es muy importante sobre alternativas. Y resulta que, te doy el ejemplo de América Latina. España en América Latina del año 90 al 2005 invirtió, eso era impresionante. Todas las empresas, infraestructura, comunicaciones, todo. Y a partir de 2005 desapareció. España desapareció de la región, políticamente y económicamente. Fue que no pudieron gestionar bien sus empresas porque las otras que compiten con ellos están ganando mucha plata. ¿Por qué dejaron eso? Obviamente yo tengo claro que en Europa consiguieron buenos negocios y en Estados Unidos, pero no tenían por qué abandonar América Latina como lo hicieron. Me parece que eso es una decisión estratégica muy mala, tanto del gobierno como de los empresarios latinoamericanos. Me parece que eso fue un error absoluto. Hay que volver a generar esos incentivos. Y mire, Estados Unidos abandonó América Latina en términos de infraestructura hace mucho tiempo. Pero el mismo Trump en el año 2018 firmó una cosa que se llama el, no sé qué Act, donde cambió PIC por una cosa que se llama el Development Finance Corporation. Esa entidad, que por ahora no ha funcionado, lo que pretende es empezar a prestarle plata a los sectores privados de los países, no solo de Estados Unidos, sino de Occidente, para que puedan invertir en los países de nuestra región o de África, etcétera, que puedan competir con la gran ventaja que tienen los chinos en materia de licitación, que es, venga, yo pongo la plata. Como ellos no son economía de mercado, dicen, yo pongo la plata, yo me gano esto, porque ellos están pensando cómo construyo con mis materiales, construyo con mis empresas, genero esos recursos para China. Y esto pues es un elemento de equilibrio. Lo que pasa es que sí se necesita una política, y entre otras, yo creo que en el mundo de hoy, donde con lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China, yo todavía no entiendo por qué Europa no está mirando a América Latina. 500 millones de personas que pueden, que tienen primero la misma relación cultural, la misma mirada a la democracia y a muchos valores similares a Occidente, y un mercado divino, pero lo abandonaron. Parece un error. No, claro, al final el problema está en que China ha entrado porque había hueco. Obvio. Digamos. Obvio. China entró a llenar un hueco. Y eso que nos falta una cosa. Espérate con lo que está entrando con Temu. ¿Tú conoces Temu? Sí, sí, sí. Yo pongo esto. Cada vez que abro algo me sale una propaganda de Temu. Cada vez, o sea, yo creo que aquí estoy recibiendo 100 propagandas diarias de Temu. Imagínate lo que está pasando. Van a destruir la pequeña y mediana industria de América Latina, porque a ellos no les importa. Temu produce para generar empleo en China, para mantener, digamos, cierta estabilidad política en China, y no les importan las utilidades. Por eso ellos pueden vender a esos precios, porque para China lo importante es tener 1.300 millones de chinos trabajando, o 1.200, o 1.100, o 900, o 700. Eso es lo que es fundamental, no les importa si hay utilidad, eso no. Y Temu ya en África causó una destrucción brutal de empleo, de industria pequeña y mediana. En América Latina viene. ¿Cómo se compite contra eso? Estados Unidos lo mostró. Tú le pones un impuesto a todo lo que entre, menor de $300 por correo, porque todo eso llega por correo. Entonces, todos esos correos, en Estados Unidos pusieron eso, y obviamente Temu hizo así. Es la única manera. Es la única manera de equilibrar. Obviamente eso tiene un efecto, y el efecto es que pues a la gente más pobre le van a costar más las cosas. Eso es malo. Pero es que el efecto mayor de que esto se dé y se dé es que vas a destruir empleo en tu país, vas a generar mayor pobreza en tu país. Entonces es buscar una manera de equilibrar. Es bien complicado. Es bien complicado. Dímelo, Sí, dímelo. Sí. Y ahora vamos a otro tema que también es muy complicado. Y ¿no? Que es como, bueno, pues el gran talón de Aquiles de la región, o por lo menos uno de
de los grandes, ¿no? Que es el crimen organizado. La gran amenaza a la democracia en América Latina es el crimen organizado. Totalmente, totalmente. No, y ahí me gustaría que hablásemos de esta gran política bandera de Gustavo Petro, que es la paz total, ¿no? Digamos, contra la que él ha considerado que se podía luchar contra el problema histórico de Colombia en términos de violencia, ¿no? Contra las guerrillas y también contra todas aquellos grupos criminales, digamos, que han surgido de las disidencias de esas guerrillas y que desde hace mucho tiempo se ejerce, digamos, la violencia más allá de una motivación y los narcos. Ideológica, ¿no? O sea, están ambos. Mira, Colombia tenía 200.000 hectáreas de coca en el 2022, hoy está cerca de los 300.000. Colombia exportaba 1.700 toneladas de coca en el 2022, hoy exporta cerca de 2.600. ¿A quién le llega esa plata? A los mafiosos y a los criminales, que tienen mayores recursos y se fortalecen. La famosa paz total es, venga, yo le dejo hacer eso y usted trata de no hacerme daño y no ser violento. Pues eso en Colombia no ha pasado. En Colombia siguen haciendo daño, siguen matando, o sea, la violencia sigue creciendo. Entonces, esa paz total de Petro, que es yo no te toco y tú no me tocas, pues Petro ha cumplido con su parte, yo no te toco, y la disfrazan, que aquí se hizo una cosa, allá se hizo otra, pero ellos sí siguen atacando la institucionalidad, el ejército, la policía, y ganando cada vez más territorio, control territorial, y nuestra fuerza pública cada vez más desmoralizada. Mire, cuando yo fui vicepresidente en el 2002, Colombia estaba a punto de ser un estado fallido. Tú de Bogotá, la capital, es como si de acá no pudieras ir al Escorial porque te secuestraban, de Madrid. De Bogotá no podías salir. No podías salir de Barcelona a Girona porque te secuestraban. De Medellín a cualquier lado. En fin, así estamos, vivíamos en la ciudad secuestrados. Los paramilitares eran dueños de una tercera parte del país, la guerrilla era dueña de una tercera parte y el Estado cada vez menos. Logramos darle la vuelta a eso en 8 años, a un costo brutal en términos de soldados y policías muertos, a un costo brutal económico, pero lo logramos. Los alcaldes volvieron, la gente recuperó, la gente pudo volver a vivir en las zonas más remotas de Colombia. Estamos perdiendo eso. Y esa es la paz total. Nos están devolviendo al 2002. ¿Cuál sería la diferencia más concreta de enfoque, ¿no? de los enfoques que han tenido anteriores presidentes al enfoque actual de Petro? Pues mire, este enfoque empieza en el 2013. Durante nuestro gobierno y la primera parte del gobierno del presidente Santos, nosotros llegamos al poder en el 2002 con 180.000 hectáreas de coca. Hicimos el esfuerzo y el esfuerzo y el esfuerzo y el esfuerzo. Y no es que uno acabe la coca no se va a poder acabar, pero logra reducir su capacidad de tener impacto y de hacerle daño a la sociedad. Entonces lo minimizas. Ese esfuerzo brutal llegó hasta que lleváramos en el 2013 40.000 hectáreas, o sea, íbamos bien. Y si hubiéramos seguido, eso habría llegado a 20.000, a 10.000, no sé a cuánto. En el 2013 Santos cambia la política, desmonta la política antinarcóticos y eso hace así. En el 2018, él entrega el país con 200.000 hectáreas. Pasó de 40.000 a 200.000. Y desmontó con su paz, que fue una paz de negociación, etcétera. No es nada que ver con la paz total. No nos dejó la paz, pero por lo menos tiene institucionalidad, etcétera. Le quitó más de 100.000 soldados a las fuerzas militares. Desmontó la política antidrogas. Y eso es el primer, digamos, contexto que hay que entender para que veamos lo de hoy. Luego llega el presidente Duque, que es fue cercano a nuestro partido, y la verdad, en materia de seguridad fue muy malo. No hizo lo que tenía que hacer. No tuvo el valor político, el coraje, no lo hizo. Y entonces llega Petro en una situación donde ya íbamos mal, elimina 3 generaciones de generales, de policía y de ejército, que habían sido los entrenados para todo esto que estamos viviendo. Llegan unos que pues son buenos porque la institucionalidad militar y policial nuestra es buena,
pero no tienen, digamos, el día a día, todo eso que les ha tocado sufrir a los que se fueron, le quita recursos a estas, digamos, a estas fuerzas y le da a los otros un margen político de maniobra mucho mayor. Entonces yo diría, estamos en un retroceso inmenso, inmenso. Paz total no es paz total. Paz total es el regreso al pasado. Que además tiene, o digamos, también tiene otra historia, que no solo es lo que pasó en Colombia. En México pasó lo mismo. México es lo más cercano a un narcoestado. La mitad de los estados de México los manejan los narcos. Ponen a gobernador, alcaldes, todo. Esto, antes de Calderón, el presidente Calderón, todos los presidentes negociaban con los narcos. Venga, ya hagamos pasito. Eso, la paz total, hagámonos pasito y no haga nada. Pero eso lo único que hizo fue que crecieran y crecieran y tuvieran mucho poder. Cuando Calderón los enfrenta, porque ya tenían mucho poder, pues esto lleva a que pues se revele en lo que estaban. Pero en ese entonces, desde hecho, México no hizo el trabajo que tenía que hacer en materia de fortalecimiento de justicia, no hizo el trabajo que tenía que hacer en el fortalecimiento de militares, policías, todo lo que tienes que hacer para combatir esas organizaciones criminales. Y hoy México, además de ser prácticamente un narcoestado, los narcos controlan la industria del aguacate, la industria del limón, la industria de la construcción, la industria del tomate, el derecho de piso que tú tienes que pagar en prácticamente todas las ciudades. O sea, yo alquilo un local y ahí mismo te llegan, tu derecho de piso es tanto, es una extorsión, eso es inmenso. Tienen muchísimo poder y hoy, de la mano de Claudia Sheinbaum, herencia de López Obrador, y de la mano de los narcos, México, que además acaba de cambiar la ley de jueces y eligen jueces sin ninguna categoría, etcétera. ¿Quién va a ganar esas elecciones? Los narcos. Sin Estado de Derecho, va hacia un país con un gobierno de partido único, donde narcos y el partido de AMLO y de Claudia Sheinbaum van a ser los grandes beneficiarios y van a tener una democracia de papel, que solo existe en nombre. Colombia puede llegar allá, si nos descuidamos. Porque para entender bien cuando hablamos de negociaciones, digamos, ¿en qué medida esto se parece a esta idea de las zonas de paz, por ejemplo, venezolanas, ¿no? En las que, ¿no?, se supone que digamos, el objetivo de la negociación es, bueno, yo retiro, ¿no?, el control policial de este espacio, digamos, si tú estás de acuerdo en deponer las armas, o por lo menos deponer, no sé. Sí, pero aquí no deponen las armas. Claro. Aquí no deponen las armas. Aquí siguen armados. Entonces siguen ejerciendo el control territorial y el control sobre los individuos, sobre la ciudad, sobre la producción, sobre todo. Entonces, es el peor de los mundos. Venga, yo retiro las fuerzas y venga, le entrego este terreno. La paz total es eso. Y lo único que hemos visto es un crecimiento inmenso del ELN, un crecimiento inmenso de las FARC o disidencias de las FARC, yo no creo que sean disidencias, y un crecimiento inmenso de las organizaciones criminales. Y qué tristeza, porque a mí me tocó ver una cantidad de familias de militares y de policías muertos y me tocó abrazar a mamás, hijos, esposas, papás, cuando iba a los entierros de ellos que habían dado la vida por la Colombia que nosotros dejamos en el 2010. Eso me parte el corazón y por eso pues estamos, digamos, en esta batalla, yo todavía sigo en esta batalla política para que Colombia no pierda su futuro, porque hoy lo tiene, te lo soy sincero, muy enredado. ¿Y en qué medida la política de paz total, ¿no?, de negociación y los resultados que está dando han erosionado o no, o han afectado a las relaciones de Colombia con los países vecinos? ¿No? Porque, digamos, Ecuador hoy en día tiene un problema muy importante. El problema de Ecuador, otras cosas, muchísimo. Muchísimo, dos razones. Bueno, lo primero es que tenemos un narcoestado que es Venezuela. Allá está el ELN, allá está la FARC, allá todas las hectáreas del Catatumbo, que es una zona fronteriza con Venezuela, son una tercera parte de la coca de Colombia se cultiva en la frontera con Venezuela. Allá en Venezuela todo eso llega allá sin problema, o sea, pasa de Colombia para allá. Allá se refina, allá se empaca y se empaca en temas sofisticados y desde allá se distribuye
para Europa y para Estados Unidos. Entonces, lo primero es que le estamos dando la plata de la que están viviendo la dictadura de Maduro, la mafia de Maduro, porque eso no es una dictadura, es una dictadura mafiosa. Lo de Ecuador, el problema de Ecuador tiene que ver con la decisión que tomó Juan Manuel Santos en el 2013, cuando crece toda esa coca, el 30% crece en el Catatumbo y el otro 70% crece en la frontera con Ecuador. ¿Y qué pasa? Toda esa inmensa producción acaba siendo distribuida o acaba teniendo un corredor de movilidad a través de Ecuador. A través de Ecuador es que lo exportan, a través de Ecuador es que hoy todo el Pacífico ecuatoriano está en manos de narcos. Guayaquil, que es una ciudad tranquila, hoy es una ciudad que quizás es tan violenta como era Medellín en una de sus peores épocas. Dios mío, eso cuando Ecuador no teníamos. Y el otro día vi una entrevista de un hombre muy experto de WOLA, una organización americana, muy de izquierda, por cierto, diciendo lo que pasa es que Correa negoció con esos narcos todo ese proceso de exportación, etcétera, pero si no hacían nada. O sea, la paz total de Correa, mire lo que dejó como herencia en el Ecuador de hoy. Estamos fregados. Y en lo que a, digamos, relaciones bilaterales con gobiernos se refiere, entiendo que quizás en el caso venezolano no tanto, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano o en el caso estadounidense, digamos, toda esta política genera fricciones. Sí, con Estados Unidos absolutamente. O sea, parte de la razón por la que Estados Unidos manda esa carta y llama a su embajador en consultas es porque, hombre, Petro finalmente estuvo en un evento público con los narcos más grandes y los criminales más grandes, uno de los criminales más grandes de Bogotá, perdón, de Medellín. O sea, ahí sentados, ahí en un acto político. Dime qué mensaje manda eso. Estados Unidos dice, minutico, sumas eso y elimina la extradición de narcos que están pedidos en extradición. Y Estados Unidos dice, ¿qué es esto? Y para terminar, en otro evento político acusa a Marco Rubio, el secretario de Estado, de estar haciendo un complot contra él. Obviamente, pues tenemos un presidente que tiene un problemita, y ese problemita, mire los daños que nos causa con Estados Unidos. Con Ecuador no se creó ese problema, porque es que Ecuador depende de la energía que nosotros le vendamos, le estamos vendiendo energía, entonces no pueden tener, digamos, no pueden hacer, no pueden ser muy duros en la respuesta, pero allá adentro están muy preocupados porque sí saben que todo esto lo único que está haciendo es creciendo el nivel de violencia que les va a acabar pegando a ellos, obvio. ¿Y cuál es, para terminar, la expectativa o la esperanza en los próximos años, ¿no? de cómo consideras o crees que puede evolucionar la situación en los próximos años? Pues mire, lo primero es que necesitamos un presidente que no esté en esa connivencia con estas organizaciones criminales. Necesitamos un presidente que tenga el tema de la seguridad metido en la cabeza. Es que la seguridad no es solo decir, venga, yo doy plata, no, eso es seguimiento, eso es equipos, eso es de verdad. Mire, nosotros logramos el tema de seguridad en esos 8 años porque Uribe, 8 años dedicado a eso, tenía 2 consejos de seguridad a la semana. Pasaba un hecho, inmediatamente llamaba al comandante y del comandante podía pasar al capitán y el capitán al teniente y del teniente al soldado. Lo está llamando el presidente, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto ahí? O sea, era un nivel de microgerencia, pero también con políticas muy macro. Eso requiere tener un capital político, gastar un capital político económico grande y nos va a tocar hacerlo. Yo creo que tenemos las fuerzas porque la institucionalidad colombiana en materia de militar, naval, de fuerza aérea y de policía es muy fuerte todavía, pero nos echaron para atrás, dejan el país en una crisis fiscal muy grande, entonces al próximo presidente le va a tocar barrer con una escoba inmensa, asumir unas responsabilidades muy grandes en materia de seguridad y pedirle a los colombianos que lo apoyen en esa lucha que va a tocar dar. Yo creo que los colombianos lo van a hacer, lo hicieron cuando nosotros estuvimos en el gobierno en el 2002, creo que ahora están buscando lo mismo, pero se va a necesitar un liderazgo
muy grande en quien llega a la presidencia. Eso solito no se arregla. Bueno, no sé si nos vamos con, ¿no? con más positivos de lo que empezamos la entrevista. Te voy a terminar con una frase positiva. Lo hicimos en el 2002, también lo vamos a hacer en el 2026. Ahí empieza otra transformación de Colombia, porque el colombiano es resiliente, al colombiano nadie le ha regalado nada, el colombiano le ha tocado pelear cada milímetro de su pequeño almacén, de su venta en la calle, de su empresa mediana, de su empresa grande. El colombiano ha comido mucho lo que sabemos y no está dispuesto a que eso se deteriore más. Y yo creo que esa es la gran diferencia de Colombia con muchos otros países y por eso yo soy optimista frente al futuro de Colombia. No, y porque no hay que resignarse a pensar que América Latina está abocada a ser una región caracterizada por la violencia. No, estoy totalmente de acuerdo, pero se necesita que los presidentes tengan claridad sobre qué hay que hacer, cómo se debe hacer. Creo que Noboa lo tiene ahorita. Pues mire, tristemente en El Salvador Bukele logra eso. No sabemos cómo, yo creo que hay también un acuerdo, creo yo. Y el costo es grande en materia de libertades y de derecho y de democracia. Pero todo el mundo lo mira como el ejemplo. Yo creo que América Latina está buscando su manera de lidiar con ese problema. Ciertamente no es la de Petro, la de la paz total. Yo creo que ciertamente tampoco es la de Bukele. Se necesita reforzar institucionalidad, justicia, cooperación ciudadana, recursos, etc. Y creo que Colombia va a ser el país que va a mostrar el camino en el futuro. Ya lo fuimos. Mejor dicho, cuando nosotros estuvimos del 2002 al 2010 y después algunos años, la cooperación que nosotros teníamos con el resto de países y les mostrábamos qué hacer, etcétera, era inmensa. Porque nuestra policía es fuerte, nuestros policías son buenos, nuestros policías saben hacer las cosas, nuestros militares también, y creo que nos toca retomar ese camino que ya recorrimos una vez. Bueno, pues muchísimas gracias, Pacho. Ha sido interesantísima esta charla, este coloquio que hemos tenido. Bueno, yo he aprendido muchísimo. Me ha parecido muy revelador, ¿no? Y bueno, y uno es de esas entrevistas que a uno le dejan dando vueltas, que yo creo que por lo menos es lo que más importa, ¿no? Sí. Que a uno le dejen reflexionando y que también uno despierte, ¿no? Ante ciertas cosas y conozca, que un poco este es el objetivo, ¿no? De este podcast, que la gente se dé cuenta de que hay una serie de cosas que están ocurriendo, que porque ocurran en Colombia no quiere decir que no nos importen al resto, ¿no? Porque hay patrones, digamos, que se reproducen en muchos países y porque al final tiene consecuencias más allá de las fronteras de unos estados en un mundo tan hiperconectado como el que vivimos hoy. Así que, bueno, gracias a ti y gracias a quienes estén del otro lado escuchándonos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.